Hola, ¿cómo están? Familia Zoe, ¿qué dicen? Espero que estén muy bien con la bendición de Dios. Nosotros, gracias a Dios, ya totalmente fuera de esta enfermedad y pues empezando a sentirnos mejor. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios todavía y quizá un domingo más. Vamos a seguir haciéndolo a través de este medio, pues cuidándonos y siendo precavidos, confiando en Dios, pero Dios nos invita a ser precavidos, ¿verdad? Entonces hoy y el próximo domingo todavía seguimos estudiando la palabra de Dios por este medio. Estamos en esta ocasión ya regresando a hablar de las bienaventuranzas. Habíamos hablado de las bienaventuranzas en Mateo, como los pasos para llegar a ser feliz, el camino a la dicha, cómo llegar a ser una persona alegre. Habíamos dicho muchas cosas. El título que tú le quieras poner tiene que ver con los caminos, los pasos, los medios que tenemos para acceder a la más grande de las bendiciones que tenemos los hijos y las hijas de Dios. Hoy vamos a hablar de Apocalipsis 14:13. Hace 8 días hablábamos de Apocalipsis 1:13 y vamos a hablar de Apocalipsis 14:13. La segunda vez que en el libro del Apocalipsis se habla de una bienaventuranza. Y hoy vamos a hablar de felices los muertos. Se oye como que fuera una burla, algo así, pero así dice la Biblia: felices los muertos, bienaventurados los muertos, dichosos los muertos, bendecidos los muertos. No en un pesimismo, no en un decir ya no quiero la vida es fea, la vida no sirve, no, sino en una realidad de lo que nos ofrece como esperanza, como algo lleno de bendición, la palabra de Dios a través del Apocalipsis. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. No quiero extraer del contexto en el que fue dado este versículo, pero lo quiero trabajar de una forma devocional. No me quiero meter a las escuelas de interpretación, todo esto, sino simplemente decir lo más claro y concreto que se puede decir esta parte de la palabra de Dios. Aquí es muy interesante pensar en lo que nos introduce siempre el Apocalipsis. Los cristianos que vivían en tiempos del Apocalipsis vivían perseguidos, asesinados, despojados de sus pertenencias, con miedo, no sabían ni dónde esconderse, no sabían qué hacer, porque por todos lados los traicionaban, los entregaban, gente buscaba prenderlos para matarlos, para encarcelarlos, para llevarlos al Coliseo Romano a luchar con los gladiadores, con los leones. Y la verdad era que ser cristiano en ese tiempo no era fácil. El futuro era muy incierto, parecía que todo el mundo quería acabar con ellos. Y entonces, en medio de todo esto, Juan sale exiliado a una isla, exactamente por ser cristiano, y en esa isla él empieza a pensar qué pasa con lo que Dios había prometido a través de Jesucristo, qué pasa con todo lo que había hablado Jesucristo, y entonces empieza a ver esta cuestión acerca de qué pasa con los que estaban muriendo, porque en ese tiempo muchos estaban muriendo en manos de los leones, de los gladiadores, o simplemente asesinados por los soldados que los perseguían para matarlos. Y en medio de todo esto, primero les dice Dios a ellos, como lo dice desde el primer momento del Apocalipsis. Cuando se empieza a leer el Apocalipsis, dice Juan que él vio una ventanita en el cielo y desde esa ventanita le hablaba a Dios. Aquí dice que oyó una voz desde el cielo y desde ese cielo le hablaba a Dios. Cuando tú subes a ver las cosas como las ve Dios, todo cambia. Si tú estás en un valle y vas viendo hacia arriba, se ve dificilísimo, se ve algo terrible. Pero cuando logras llegar a la cima y desde el valle contemplas todo lo que está abajo,
las cosas se ven diferentes. Lo que tú veías gigantesco ahora se ve pequeñito. Lo que tú veías enorme se ve diminuto. Las dimensiones cambian, la forma de ver las cosas cambia, la vida cambia, la situación cambia cuando lo ves desde abajo o lo ves desde arriba, cuando lo ves desde la tierra o lo ves desde el cielo. Y Dios le dice a Juan, o a su iglesia a través de Juan, miren, voy a volverles a hablar desde donde deben mirar las cosas y desde donde deben escuchar. Dios hablando desde donde se deben ver las cosas de una manera diferente, es decir, desde el cielo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Qué interesante es pensar en esto. Les he comentado que no era tan fácil escribir en aquellos tiempos. No todos tenían los materiales para escribir, no todos sabían escribir, tampoco leer. Y era algo que pues entre los rabinos se daba y entre algunos grupos cristianos y pues sobre todo también entre los judíos. Pero el escribir y todo eso era cosa de ricos y de personas muy raras, muy extrañas y que no todos lo podían hacer. Y nos encontramos entonces aquí con un momento especial en donde aquí nosotros podemos ver lo que Jesús quiere que escriba Juan. ¿Por qué le dice escribe? Porque les he comentado, el círculo de la palabra de Dios quedó escrito para que después impactara nuestras vidas. Palabra viva, logos, palabra escrita, grafos, palabra proclamada, rema, y cuando se proclama la palabra, vive en tu corazón y vuelve a ser logos, palabra viva. Y Jesús le dice a este Juan, escribe. Esto es tan importante que tiene que quedar escrito. No lo pueden olvidar. Esta palabra es importantísima y tiene que quedar escrita. Escribe, bien escrito. Esa es la palabra que usa cuando ordena escribir. Y es una orden, ¿no? ¿Qué tenía que escribir? Bienaventurados, felices, dichosos, tienen una macro bendición los muertos. Entonces dirían, ¿cómo? ¿Cómo es posible si normalmente uno dice pobrecitos de los muertos? Pero aquí cambian las cosas totalmente. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Todo cambia cuando estás en el Señor. Voy a tratar de explicar esto, pero voy a mencionar un poquito por qué nos dice esto Juan, pensando en Pablo. Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. No es pérdida, es ganancia. Cuando tú entiendes un poquito esto, cuando tú entiendes la palabra de Dios, te das cuenta que Dios te dice, mira, disfruta esta vida, gózala, aprovechala al máximo, haz lo que tienes que hacer, pon en orden tu vida, pon todas las cosas que tienes que poner, haz lo que te mandé a hacer, hay algo por lo que quiero para ti, un objetivo para ti. Hazlo, vívelo, disfrútalo en tus etapas, en tus momentos con tu familia, desde una simple comida, algo que tú bebas, algo que tú mires, algo que tú oigas, disfrútalo. La convivencia con la familia, lo que sea, disfrútalo. Porque hay algo mejor cuando encuentras a Jesucristo como tu Salvador. Y esto que tienes considerando como una ganancia, en realidad no es como tal, hay algo mejor. Y por eso Pablo decía, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y aquí entonces dice Dios, son dichosos, felices, alegres, bienaventurados, tienen una macro bendición, los muertos. La palabra que usa aquí para muertos no tiene que ver con algo espiritual, tiene que ver con algo físico, necro, de donde viene necrología. Necro es un cuerpo sin vida, físico, con coyunturas, músculos, órganos, sin vida. A eso se refiere, no una muerte espiritual, no una muerte simbólica, habla de muertos reales y verdaderos físicamente hablando. Los muertos son bienaventurados. A pesar de que uno los pueda ver sin vida y a pesar de que ellos
tengan que ser cargados y sus músculos solo reaccionan a impulsos y tengan que ser desintegrados, incinerados, sepultados, como sea. Dice Dios, no se desesperen, no pierdan las fuerzas, no pierdan el ánimo, no pierdan las esperanzas. Los muertos que mueren en el Señor son dichosos, son felices, son bienaventurados. Porque el mismo Señor Jesucristo dijo, miren, pongan atención, Juan lo cita en otro texto, en uno de sus evangelios, y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No tiene la vida natural, pero sí tiene la vida eterna, por haber creído en Jesucristo. Y eso es morir en el Señor. Morir en el Señor. Siempre lo explico con un circulito. Imagínense esto de en. No es sobre, no es debajo, no es a través, no es al lado, cerquita, junto, lejos, alrededor. No, dice en. No debes decir estoy cerquitita de Dios. No, debes estar en. Estoy acá, al ladito, juntito a Jesucristo. No, debes estar en. No es al lado, no es cerca, no es alrededor, es en. Ni siquiera es a través, es en. Los muertos que mueren en Cristo son bienaventurados, felices, dichosos, bendecidos. Quizás sea el último paso para llegar a la verdadera felicidad, morir en Cristo. Y dice Pablo, si viviste para Cristo y entregaste tu vida a Él y creíste en Él como tu Salvador, vives para Él, mueres para Él. Así que, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y Juan lo confirma con el mensaje que le dio Jesucristo mismo. Quizá en nuestros días, en estos tiempos de esta enfermedad, ¿cuántos hermanos a los que ha decidido Dios llevarse con Él a través de esta enfermedad o de alguna otra han fallecido? Y si seguimos esta parte de la Biblia, nos dice la palabra de Dios, no se desesperen, no se desesperancen, no pierdan las esperanzas, no se desanimen, no estén tristes como los que no tienen una esperanza. Los muertos que mueren confiando en Jesucristo como su Salvador son bienaventurados. Han dado el último paso para llegar a recibir esa dicha que esperábamos recibir. Y la clave está en lo que dice ahí, de aquí en adelante. Es decir, de que vino Jesús, para atrás no, para adelante. De que vino Jesús, murió en la cruz, resucitó al tercer día e hizo toda su obra de Mesías, de Salvador, de Redentor. De ahí en adelante los que confían en Él son bienaventurados. Hayan muerto antes de Él o hayan muerto después de Él, si confían en Él, en esa obra que Él hizo como Mesías, como Salvador, como el Hijo de Dios enviado a morir por nuestros pecados, son perfectamente felices. Los que hayan muerto hace 2000 años, los que hayan muerto hace 1000 años, los que hayan muerto hace 500 años, los que hayan muerto hace 100 años, los que hayan muerto hace unos meses o unos días. El chiste es morir en el Señor. No cerca, no por encima, no debajo, no alrededor, no al ladito, en el Señor. Confía plenamente en Jesucristo como tu Salvador. Por la pura gracia y misericordia de Dios seguimos vivos. Y así, por la pura gracia y misericordia de Dios, Él se ha llevado a los que ha decidido llevarse. Como decía una persona, hasta ahorita seguimos vivos, no sabemos cuándo nos vayamos. Quisiéramos todavía que pasara mucho tiempo para que todos nos fuéramos, para disfrutar esta vida que es hermosa. Pero Dios sabe nuestros tiempos, y mientras llegan nuestros tiempos, Él dice, sigan disfrutando la vida, y cuando llegue ese tiempo, siéntanse bienaventurados. Y lo confirma.
Jesús le dice a Juan, escribe, y Juan se pone a escribir, y el Espíritu Santo le dice, sí, escríbelo, porque hay una razón, porque en realidad ellos estarán descansando de todos sus trabajos que hicieron aquí. Esos trabajos que hicieron con convicción, con esfuerzo, con lucha, con sudor, pensando en los demás, pensando en bendecir al otro, pensando en salir adelante, en ser mejor, en adquirir algo, lo que sea. Ellos estarán ya descansando de esas obras que requerían energía, que demandaban fuerza, que demandaban esfuerzo, que demandaban lucha. Y a veces aquí se refiere un poquito más a esa vida cristiana. No porque sea fácil la vida cristiana, es bonita, pero es difícil. Pero no estamos hablando exactamente solo del disfrute de la vida cristiana, sino esas familias que oraban tanto por personas para que se entregaran a Dios, y de repente se van estas personas y no lo ven. Dice Dios, sus obras permanecen. Las veces que compartieron la palabra de Dios y las otras personas no los escucharon, los rechazaron, los humillaron, los corrieron, sus obras permanecen. Todo lo que hicieron por sacar adelante una iglesia, porque prosperara, por sacar adelante a su familia, por encaminarla en lo que Dios quiere, en las cosas que Dios decide, en las cosas que Dios planeó y que tiene en su palabra, sus obras permanecen. Ellos simplemente están descansando. No nos dice aquí dónde, ¿verdad? Hay unos que dicen aquí, allá, en aquel lugar, ¿dónde está? ¿Cómo puede ser? Aquí simplemente el Apocalipsis dice, están descansando. ¿Y qué están esperando según el Apocalipsis? La segunda venida de Cristo. Y con la segunda venida de Cristo, el entrar a la vida eterna. Hay un concepto que se trabaja en Apocalipsis. Quien nace una vez, muere dos veces. Quien nace dos veces, muere una vez. Y en Apocalipsis se habla de la muerte segunda. La muerte primera es la muerte física, la muerte segunda es la muerte espiritual. El nacimiento primero es el nacimiento físico, el nacimiento segundo es el nacimiento espiritual. Juan 3:16, el mismo Juan lo dice, es necesario nacer de nuevo. Ese es el segundo nacimiento. Quien nace una vez, muere dos veces. Si naces físicamente, mueres física y espiritualmente. Pero quien nace dos veces, física y espiritualmente, muere solo una. Porque el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, tiene en realidad vida eterna. Esa es una esperanza enorme. Es lo que da sentido a toda nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. No es nacer, crecer, si te dejan reproducirte, si no, no, y luego morir. Y ser polvo cósmico por las eternidades. No, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios habla de vida eterna después de la muerte. Si crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Y estos tiempos tan difíciles de enfermedad, de muerte, de dolor, Dios los quiere transformar con un mensaje de esperanza. Sigue luchando por la vida, como sea, con quien sea, donde sea, sigue luchando por la vida. Pero si Dios decide llevarse a alguien, debemos entender que son perfectamente felices, dichosos, bienaventurados, siempre y cuando mueran en el Señor, confiando, no en una iglesia. No dice en la iglesia fulanita, en el seno de tal iglesia, no, ¿verdad? Dice en Cristo, no en una iglesia, no en una tradición eclesiástica, no en un movimiento denominacional, no, en eso no, ¿verdad? Dice en Cristo, en el Señor. Y lo confirma el Espíritu Santo. Sí. Sí. Ellos van a descansar. Pero sus trabajos continúan, permanecen, siguen.
los resultados de esos trabajos, aunque ellos ya no están, siguen. Y viene todavía la respuesta de Dios, aun cuando ya no están algunas personas. Quizá dirán unos, bueno, este sería un buen mensaje para un funeral. No, es un buen mensaje para cualquier domingo, en donde Dios dice, ¿quieren saber cómo llegar a ser dichosos, felices? ¿Quieren saber cómo tener una macro bendición? Solo confíen en Jesucristo como su Salvador. Vivan para mí, dice Jesús, y si viven para mí, morirán para mí. Y sea que vivan o sea que mueran, son míos. Y en esta vida yo quiero darles una macro bendición, y después de esta vida yo quiero darles una macro bendición. Sigue disfrutando la vida, sigue confiando en Dios, sigue siendo prudente con toda confianza, pero sobre todo sigue fiel a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces te encontrarás totalmente dichoso en cualquier circunstancia de tu vida, desde el inicio hasta el final. El Apocalipsis no es temor, juicio, grandes calamidades, desastres, una tras otra. ¿Ahora qué? ¿Ahora el 2021? ¿Qué nos espera? Y ahora ya que se acabe el 2020, no importa el año, se puede acabar el 2020 y ser peor el otro. ¿O no? El año no es el número, nada de eso es cierto. Lo único que funciona es pon toda tu confianza en Dios y pon toda tu fe en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y sigue orando. Si tienes vida hasta este día, sigue orando y pidiendo por todas esas personas que luchan por su vida, pero sobre todo que crean en Jesucristo como su Salvador, que puedan morir en el Señor. Y si no es el tiempo de morir para esas personas que están a tu alrededor, sigue orando por ellas, para que si en 10, 15, 20 años Dios decide llevárselas, 30 años, no sé, la vida que Dios nos quiera dar, cuando Dios decida, estas personas también puedan sentirse bienaventurados por haber muerto en el Señor. Piensa en todo esto. Bendiciones.